repasito rápido, ¿vale? Lo que hemos hecho el otro día. Habíamos visto, ¿vale? De crear dos entidades, una que era ciudad y otra que era calabozo, para explicar un poquito cómo en JPA hacemos la relación uno a muchos, ¿vale? Teníamos que una ciudad tenía muchos calabozos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ciudad tenemos que crear, era la que tenía muchos calabozos, una lista de calabozos, ¿vale? Un atributo, una propiedad que se llamaba calabozos, que era una lista de calabozos, ¿vale? Y para decirle a JPA que eso es una relación uno a muchos con otra entidad, ¿vale? Que existe ya, que ya existía y se llamaba calabozo, se dice que una de estas ciudades tiene muchas de las que va a contener la lista, muchos calabozos, ¿vale? Importante, aquí en Mapped by tenía puesto calabozo, que está mal puesto, ¿vale? En Mapped by es un atributo que se dice como para quitarse la configuración y dejarle la configuración real a la otra entidad, ¿vale? Cuando se dice Mapped by se refiere que ese campo ciudad del calabozo va a ser el que va a decir exactamente, ¿vale?, cómo se va a llevar la relación entre los dos, ¿vale? Entonces dice la ciudad, ¿vale? En la ciudad va a ser el que de por sí lo va a hacer. Entonces, teníamos diferentes opciones, ¿vale? El Cascade All lo que hacía es que cuando se borrase esta ciudad, se actualizase esta ciudad o se modificase esta ciudad, los calabozos automáticamente se iban también a borrar, que es lo importante, cuidado, el Cascade All, ¿vale? Que como borramos esta ciudad, se borran todos sus calabozos, ¿vale? Y también el Orphan Remove se refiere que yo creo que si no tiene ningún padre un calabozo, ¿vale? Se lo va a cargar automáticamente, lo va a limpiar, ¿vale? Y ahora, la otra parte, calabozo, si esta es una ciudad, muchos calabozos, en calabozo va a ser lo contrario. Muchas de yo que sé qué tienen uno de estos, ¿vale? Va a ser many to one. Entonces, en calabozo tenemos many to one. ¿Y a quién tenemos? Pues es como cuando se hace entidad de relación. En entidad de relación, al hacer las tablas, teníamos una ciudad, muchos calabozos. ¿Qué se hacía? Venga, sí, Misael, ¿cómo se hacía? Cuando teníamos una ciudad con su ID ciudad y tiene muchos calabozos, con su ID calabozo. ¿Qué es lo que se hacía cuando se pasaba realmente esa relación? Cuando era uno a muchos, uno. Cuando es muchos a muchos, se crea una tabla intermedia con la primary key de los dos. Y cuando es uno a muchos, la primary key del 1 de la ciudad se le pasaba a la que tenía muchos, ¿vale? Cuando es uno a muchos, tienes que marcar el muchos para saber a qué uno pertenece, ¿vale? Por ejemplo, un pedido tiene muchos productos. ¿Este producto en qué pedido está? Pues tiene que tener en productos el ID del pedido al que pertenece, ¿vale? Cuando es uno a muchos, de uno, se pasa para acá. Entonces, en la entidad calabozo tenemos la ciudad, private ciudad, ¿vale? Representaría esa ciudad a la que pertenece ese calabozo, ¿vale? Y en ciudad teníamos que estaba mapeada por justo este campo, ciudad, ¿vale? En ciudad, veis que pone aquí mapped by ciudad. Eso implica que en calabozo tiene que haber un atributo que se llame ciudad, ¿vale? Que sea el many to one, o sea que muchos de estos, muchos calabozos, está hecho en uno solo del otro lado, ¿vale? Y esto es importante, va a ser como se llama la foreign key, ¿vale? Ciudad realmente va a tener una foreign key, ¿vale? Y fijaos, lo guay que tiene esto es que en el momento que nosotros cojamos una ciudad, podemos hacer get calabozos, porque tenemos este atributo que se llama calabozos, y en ese momento va a cargar automáticamente de base de datos todos los calabozos de esa ciudad, automáticamente, ¿vale? ¿El qué? Todo lo que tenga asociado, por ejemplo, a la idea de ciudad. Claro. Va a sacar automáticamente la lista de calabozos que pertenecen a esta ciudad, ¿vale? ¿Por qué? Porque justo aquí tenemos que está mapeado, ¿vale?, por la ciudad en particular que esté asociada, ¿vale? El fetch type
es otro atributo que se le puede poner al many to one, que indica que por defecto, si pongo lazy, es como vago, ¿vale? Que no va a cargar los calabozos de la ciudad hasta que yo haga el get calabozos ¿vale? Por defecto, yo puedo sacar la ciudad y cargo solo los datos de la ciudad de la base de datos. Si en vez de fetchType le ponemos lazy, le ponemos, ¿cuál era el otro que había? Creo que era all o algo así, fetchType. Eager, ¿vale? Implica que en el momento que cargue la ciudad me va a cargar todas estas, todos los calabozos del tirón, ¿vale? Con esto es un repasito, ¿vale? De lo que hemos visto de uno a muchos. Lo que queda es prácticamente lo mismo. Vamos a hacer alguna entidad, a ver, por ejemplo, podemos hacer, tenemos un usuario, vosotros no tenéis un usuario, ¿no? ¿Qué teníamos? Solo tenemos estas dos, ¿no? Ciudad y calabozo. Vamos a crear otra más. Venga, conmigo todo el mundo. Vamos a crear una que sea uno a uno. Vamos a poner que en el juego haya personajes y cada personaje tenga un único inventario y cada inventario pertenezca a un único personaje, ¿vale? Entonces vamos a crear dos, inventario y personaje. Dentro de model espero que sí, espera un momentito a ver si tengo puesto el menos en el properties. A ver, el properties, application properties, este lo tengo que quitar. Vale. Calabozo, ciudad. Calabozo y ciudad. Ahora sí. No sé por qué antes no me salía. Ya lo tenéis subido. Ay. Creo que va a tener un problema otra vez. No os lo voy a poder subir. Porque creo que en el properties, no sé por qué, le he quitado. Espera un momentito. Bueno, no lo puedo subir. Ya lo subiré después. Es que tengo en el properties aquí la clave, supongo que será una clave API que no me deja subirla por seguridad, lógicamente. Y en teoría la había quitado, pero no, de alguna forma creo que se ha subido. En fin, otra vez con el jaleo ese. Vale, nos vamos aquí al modelo, ¿vale? Dentro del modelo voy a crear otro que sea inventario, ¿vale? Punto Java. Y vamos a crear otra más que sea personaje. Y ya de paso, para hacer luego una de muchos a muchos, un personaje tiene un inventario. Vamos a cambiarlo después, no, porque si no, para que os quede uno a uno. Y bueno, vamos a poner que un inventario tiene muchos ítems, ¿vale? Ítems. Y un ítem puede estar en muchos inventarios, ¿vale? Por ejemplo, una manzana puede estar en muchos inventarios y un inventario puede tener muchas manzanas, ¿vale? Bueno, muchos ítems distintos, tontería. Venga, pues creamos otro más que sea ítems. Punto Java. Vale. Vamos a abrir la teoría. Y vamos a ver el uno a uno. One to one. Este es muy sencillo, ¿vale? Lo único que tiene que definir cuál de los dos es el que tiene la clave primaria. Cuando es uno a muchos, uno a uno, ¿vale? Normalmente la clave primaria está solo en uno de los dos. Entonces tienes que decidir en cuál de ellos quieres ponerlo, ¿vale? Lo lógico es que si fuese
personaje y inventario, ¿vale? Uno de los dos tiene que ser la entidad más débil y otro la entidad más fuerte. O sea, ¿cuál es el que puede existir o no existir en este caso? Para mí los dos son fuertes. Un personaje tiene que tener inventario siempre, ¿no? Pero en todo caso, si tienes que elegir uno, el personaje es más clave, ¿no? De existir que no el inventario, ¿no? Entonces vamos a poner que el fuerte sea el personaje y el inventario sea el que tenga el ID del personaje al cual él está relacionado, ¿vale? Es común a muchos, pero realmente solo va a haber un elemento, ¿vale? Entonces, igual que one to many, se pone one to one y ya está, ¿vale? Y el join column, ¿vale? Se pone en la entidad débil. Venga, entonces, vamos a ir entity, vamos a poner un ID y le ponemos un par de tonterías. Venga, este ítem es una entidad JPA, pues entity de JPA persistence. Vamos a poner un ID y le poníamos auto. Vamos a poner private long ID, ¿verdad? O era long con mayúscula, creo. Porque es el tipo objeto. Sí, dime. Estoy en ítems, ¿no? Bueno, da igual. Cierto. Bueno, esto hay que hacerlo de todas formas en ítems. Pero sí, tienes toda razón. Inventario. ¿Por qué no te has creado? Class. Vale, pues lo dicho otra vez. Entity. Y voy a pegar aquí. Bueno, venga, venga, ponte, chico. Jakarta persistence. Control V. Mierda. He puesto inventario. Está bien, ¿no? Sí, sí, está bien. Vale. ¿Cómo era el autogenerated? No me acuerdo de memoria. Generated value era. Venga, vamos a poner generated value también este. En inventario. El inventario. Podemos ponerle el peso, no tiene sentido. Podemos ponerle. ¿Qué? Sí, la cantidad, la capacidad máxima, para que no se puedan poner muchos. Venga, capacidad. Poner int. Integer ponemos en mayúsculas. Bueno, int, venga, int valdrá. Ahí luego os tengo puesto las correspondencias entre tipos Java y tipos de MySQL, que es una cosa interesante de tener. ¿Qué le ponemos un nombre al inventario? O una apariencia, por ejemplo, porque a lo mejor está en una bolsa de tal tipo, o es una mochila, o yo qué sé. Vale. Y decíamos que un personaje, ¿vale? Lo mismo, tiene un único entity. Voy a copiar de inventario el ID y al personaje pues habría que meter un montón de cosas. Pero yo le voy a poner solo 3 porque si no es que se nos va a hacer muy largo como queramos sacar o hacer un formulario. Bueno, que no voy a hacer nada de formularios para esto, pero bueno. Private string name. Por cierto, vamos a ponerle el data, que es importante, del Lombok, ¿vale? Name private int level private. Esto podría ser un enumerate, ¿vale? La raza sería un enumerate, sería lógico. Pero yo voy a ponerlo como un string para simplificarlo. Raza y puntos de vida. HP, PV va a poner.
Que pongo level y raza. Race, venga. Pongo name, level, raza. Muy bien. Vale. Entonces, tenemos las dos partes, ¿vale? One to one, ¿vale? One to one por un lado y one to one en el otro lado, lo mismo, ¿vale? Solo que en uno, lo dicho, en el que es la entidad fuerte, que en este caso es usuario, en nuestro caso va a ser personaje, es la que se desentiende, ¿vale? Dice, yo aquí no tengo foreign key, entonces va a poner, está mapeado por el que está en el otro lado, ¿vale? Pero el usuario de por sí, o sea, el personaje va a tener una variable que es inventario y el inventario va a tener una variable que es personaje. Los dos lo tienen y así en cualquier caso tú puedes decir inventario get personaje y tienes todos los datos del personaje al cual pertenece ese inventario. Y en el personaje lo mismo, haces get inventario y en ese instante tienes el inventario de ese personaje. ¿Vale? Es uno a uno. Pero en este caso, la fuerte es personaje. Entonces, voy a copiar y pegar. ¿Vale? Y decíamos que en la parte fuerte, que es la de personaje, vamos a decir, mira, esto está mapeado por personaje. Y es una private inventario, ¿no? ¿Vale? One to one hay que hacer el Jakarta Persistence. ¿Sí? Esto es a ciegas, ¿vale? Tiene que estar en programación, pero es que ni se va a lanzar el Spring Boot como no esté bien mapeados entre sí, ¿vale? Os va a decir, si personaje no existe en otra entidad, ¿vale? En otra entity no hay un elemento que tenga una private que se llame personaje exactamente, ¿vale? Y que diga que está siendo mapeada por este, ¿vale? Es que no te va a arrancar siquiera, ¿vale? Entonces tenemos que ir al inventario y el inventario pues lo mismo. Vamos a poner un personaje. Private personaje ¿vale? Y este también es un one-to-one. Y este hay que decirle, no me acuerdo de memoria, el join column. Bueno, hay que decir también cascade y estas cosas, pero eso no es obligatorio. El fetch type, lo mismo que en el otro, ¿vale? Si queréis copiamos esto, lo voy a copiar. En este caso, tiene sentido el cascade all, porque si te cargas el personaje, destruye el inventario de ese personaje, ¿no? Tiene sentido. Más que en la ciudad. En la ciudad yo no lo pondría cascade all. Yo diría, puedes cargarte la ciudad, pero los calabozos de Halos igual los uso para otra ciudad, ¿vale? Pero el inventario, ¿vale? Entonces, aquí en name, ¿vale? Esto no es el nombre de... no es el nombre de la otra tabla, el ID de la otra tabla a la cual se referencia, ¿vale? Sino es el nombre de cómo se va a llamar la foreign key aquí, ¿vale? Vamos a llamarla personaje ID. Cascade type no me lo coge, ¿por qué? Ah, es que no lo da quick fix, vale. Carta persistence. No, esa. Uf, no sé, habría una de made annotations que podría ser también. ¿Vale? Lo he dicho antes. La fuerte, ¿vale? Es la que debería no tenerla. Es la primary key en 1-1 se va a la más débil siempre. En este caso, personaje es la principal. El inventario depende del personaje, ¿no? Venga, entonces, mirad, simplemente con arrancar, en mi caso, sí, lo tengo parado. Luego voy a volver a arrancar.
Shutdown, pues ahora arranco otra vez. Una cosita, Pablo. Sí, En la función no hay que mapear nada. ya está. O sea, el mapped by y dice que la otra entidad, o sea, en personaje, le dices la otra entidad, ¿vale? Donde esté puesto personaje va a ser la que va a mapear. Y aquí, justo donde está personaje, ¿vale? O sea, en personaje dice mapped by personaje. Y eso va a hacer que busque en todas las entidades una que se llame personaje. Uy, no sé qué he hecho, que a ver, casi me cargo. ¿Vale? Y en este personaje, justo, ¿vale? Es de la clase esta, ¿vale? Es que es esta clase, ¿vale? Justo está aquí mapeado. O sea, le está diciendo que esta es la foreign key por la cual se va a la tabla a asociar uno a uno entre personaje e inventario. Sí, ¿vale? Fijaos que nada más de arrancar esto, si yo actualizo, me sale aquí ya, ¿vale? El personaje con todos los campos que hemos hecho, ¿vale? Y el inventario con todos los campos y entre ellos está el personaje ID, ¿vale? Que es lo que hemos dicho que es la foreign key que se ha pasado desde personaje a inventario, ¿vale? Es una forma de crear tablas de entidad-relación, teniendo entidad-relación, pero por código de clases, ¿vale? Lo bueno que tiene esto, que creamos ahí en código lo que sea, instantáneamente el Hibernate no existe, o aunque exista, detecta que no tiene la última versión y me actualiza la tabla y me la hace como es el código, ¿vale? Esto lo tienen, esto se llama ORM, ¿vale? Object Related, no sé qué relation, no sé qué modelo, algo así. Es relacionar objetos, clases, con un modelo de base de datos. Casi todos los frameworks tienen una librería de este tipo, ¿vale? ¿Qué más nos queda? El muchos a muchos, ¿no? Mirar, en muchos a muchos es un poco más complicado porque podéis poner many to many o many to any, ¿vale? Many to many implica que de esta hay muchos para allá y de la otra, por cada una, hay muchos de la mía, ¿vale? Muchos a muchos. El típico que he puesto yo, que he puesto el ejemplo. Ítems en inventario, ¿no? Suponiendo que los ítems pueden ser genéricos, ¿no? Como espada ancha, ¿vale? La espada ancha es genérico que se encuentra todo el mundo de base en cualquier sitio y están en todos los inventarios de bárbaros por defecto, ¿vale? Entonces esa espada ancha está en miles de inventarios y cada inventario puede tener muchos ítems distintos, ¿vale? Es muchos a muchos. La cuestión es, many to any se usa cuando de esta puede no haber ninguna en el otro. Lo que decíamos cardinalidad cero, ¿vale? Entonces podríamos tener un inventario en este caso que esté vacío, si lo permitimos, ¿vale? Que yo me parece un poco raro, pero bueno. Yo voy a poner un ejemplo many to many, ¿vale? Y luego vamos a ver cómo sería de otra forma. Es muy sencillo, ¿vale? Bueno, es poner many to many en los dos lados, ¿vale? Y cuidado, vamos al lado fácil, primero que es el de arriba, a ver, many to many, aquí está. El lado inverso que está aquí. Mira, es como siempre, hay una parte vaga, ¿vale? La parte vaga dice, mapped by, toma por culo, ya está, ¿vale? Mapped by es como, el otro lado se encarga de decidir cómo va la leche, ¿vale? Entonces, mapped by y dice, pues mira, el otro lado se encarga. Entonces, en este caso, yo voy a poner en ítems, ¿vale? Que sea inventario el que mapee, ¿vale? Entonces, vamos a ítems y vamos a decir, pues mira, hay un conjunto, ¿vale? Aquí pone un set, pero puede ser una lista también, ¿eh? Cuidado, puede ser como queráis. Mientras sea una derive de collection, yo creo que te traga lo que sea, ¿vale? Tú derivas como quieras ser. Un set es como un conjunto también de elementos, es muy parecido a una lista, ¿vale? Si queréis lo ponemos como lista para que sea más sencillo. Y en el otro lado, ¿vale? También tiene puesto set, a ver si me equivoco y tiene que ser obligatoriamente set, pero yo creo que no. Del otro elemento, ¿vale? O sea, si es muchos a muchos, en ambos lados va a ser un conjunto, ¿vale? En inventario tenemos un conjunto de ítems, muchos ítems es inventario, y en ítems tenemos un montón de inventarios que tienen a ese ítem en particular, ¿vale?
y en otro lado es la parte complicada. Vamos a hacer primero la parte sencilla. Venga, vamos a inventario. Inventario lo teníamos ya hecho. ¿Sí? Que teníamos el personaje. Pues vamos a crear aquí ahora una lista de ítems. ¿Vale? List de ítem. ¿Ítems o ítem? He puesto ítem, ¿no? Y con S, pues lo voy a cambiar, ¿vale? Me parece que eso está mal. Vamos a ponerlo. Siempre deberías de poner los nombres de las tablas de las entidades en singular, ¿vale? Rename, le voy a quitar la S y con suerte me cambiará el nombre de la clase. Que sí, hombre. Vale, y ahora en ítem, ya sin S. Bueno, inventario hemos dicho que va a ser la que mapea, así que por ahora vamos a dejar simplemente con la lista de ítem, que vamos a llamarlo ítems, ¿vale? Y es un new array list de ítem. ¿Sí? Un conjunto de ítem. List, vamos a meterlo y así, hay que poner las llaves. Y array list también hay que meterlo. Como molaba antiguamente que ponías asterisco, hombre, Java utils asterisco. Pero se puede hacer, sí. Pero luego al final el Java tiene la filosofía de meterlo todo en un fichero comprimido jar. Entonces si pones Java utils asterisco implica que todo el código de utils te lo metes y se va haciendo más grande. No es que vaya más lento, pero es más grande al final el jar que mueves de aquí para allá. Y ya de por sí hay un montón de dependencias. Bueno, venga. Vamos a la parte fácil que era ítem. En ítem decíamos que tiene una lista. Bueno, vamos a poner alguna tontería. Venga. Es private string name. Voy a poner aquí que es un data de JPA. Perdón, de Lombok. Al Shifo. A mí me parece súper raro que no sé por qué. A veces te lo cojo automático, otras veces no. Bueno, como tú quieras. Vamos a poner un private int weight. Y va a poner peso ya. Y venga, ya está. Simplemente el nombre, peso. Podemos poner un private int o string type. Sí. Vale. Y nos quedaría la lista, ¿no? El private, no sé si he puesto private en el otro lado, por cierto. List, una list de inventario, ¿no? Esto no es una relación de pertenencia, ¿vale? Es una relación no de que todos esos inventarios pertenezcan al ítem, ¿no? Sino que este ítem está en muchos de esos inventarios, ¿no? Sería estar, pertenecer. Vamos a llamar inventarios en los cuales está, ¿vale? Y es una new array list de inventario. La podríamos dejar vacío y va a funcionar, pero ya de por sí lo definimos. Venga, de Java util. Y este hemos dicho que es many to many, ¿vale? Y simplemente le decimos, me desentiendo, mapped by, pues si estamos en ítem, pues se llamará ítems, ¿verdad? Seguramente, entre comillas. Y ya está, no me como la vida, ¿vale? Yo creo que no había nada más. Mapped by y fuera. El otro lado se encarga, ¿vale? Y en el otro lado, lo que tenemos, voy a copiarlo de aquí, que si no, de memoria no me lo sé. Pero vamos, es directamente definir la tabla intermedia, porque cuando es muchos a muchos, lo que se hace es una tabla intermedia, ¿vale? Con la primary key y la primary key. Lo único que le tenemos que poner el nombre de lo que es la primary key de cada uno, ¿vale? Entonces, en el otro lado, ¿vale? En ítem le decimos
No, inventario se encarga de definir la tabla intermedia y decirlo todo. Y ahora inventario tenemos este ítem que es el que lo va a definir, ¿vale? Voy a copiar y pegar lo que tenía aquí, que es un poco rollo. Y de base es many to many, lo mismo, ¿vale? Pero no pone mapped by. Aquí pone cómo va. O sea que cuando persist y merge es que cuando se actualice este, se va a actualizar el otro. ¿Vale? Y cuando se guarde este, se va a guardar el otro. ¿Vale? Pero si no está el all, el cascade type all, ¿vale? El borrado no se va a hacer. Que yo creo que en este caso es donde más sentido tendría, ¿no? Hacer el borrado. Que si borras al inventario se borra... No, no. En este caso no. En este, imaginaos que borras un inventario y borras todos los ítems. ¿Vale? Y de repente desaparecen los ítems de todos los inventarios de todo el mundo. En este caso jamás. ¿Vale? ¿El qué? Este es el nombre de la tabla intermedia, ¿vale? Normalmente siempre, igual que cuando hace automáticamente el Workbench, se llama el nombre de las dos entidades. En este caso es inventario ítem, ¿no? Inventario ítem. Ya vais a ver que cuando volvamos a arrancar va a salir esta tabla ya, ¿vale? Y simplemente hay que decir las dos columnas. El join column, ¿vale? Es la tabla que está en esta misma entidad, ¿vale? Que sería inventario, por lo cual tiene que llamarse ítem, ¿vale? O sea, esta es el campo que dice, este es el ítem, ¿vale? Sí. ¿Este es el ítem al que pertenece? No. Es no, es ítem, ítem ID, ¿vale? Eso se refiere, es que se me ha ido la pinza en una a muchos, como si en esta tabla, en la tabla inventario, fuese a haber una foreign key, que no hay ninguna foreign key, ¿vale? Este es el campo que se va a poner en la tabla intermedia referenciando a la primary key de inventario, ¿vale? Entonces, tiene que ser no ítem, sino tiene que ser inventario, ¿vale? Es de esta entidad, ¿vale? Esa es la que va a ir referenciado con el... No sé por qué no me funciona la rodilla. Con el ID este de aquí, con el ID de inventario, ¿vale? Basta hacerse una referencia a este inventario ID. Y luego, la otra tabla... Claro, y aquí está ítems, está bien. Todo esto de aquí arriba, el join table many to many, ¿vale? Es justo la configuración que tiene que hacer. Y el otro dice, está mapeada la configuración por ítems, que es como se llama esto, ¿vale? Solo este rollo son todas las anotaciones con la configuración, ¿vale? Que es un poco rollo, pero bueno, Java es así, ya sabéis. Pero realmente el resto de Laravel es muy similar, ya lo veréis cuando hagamos en Eloquent los modelos, son muy similares, muy similares. Son más, a mí me parece esto más sencillo, más lógico que el Eloquent, ¿vale? En teoría con esto ya tendríamos esta relación muchos a muchos. Tenemos una a muchos, uno a uno, uno a muchos. Con esto casi el 90% de las cosas se van a usar, ¿vale? Si yo pusiera aquí many to many, many to any, ¿vale? Implicaría que de aquí para la otra puede no haber ningún ítem en este inventario, ¿vale? Venga, vamos a reiniciar, que se creen las tablas. Aquí. Si lo bueno que tiene esto es que no arranca el servidor. Si tenéis un fallo de síntesis, Java lo que mola, comparado con JavaScript y otros que tiran para adelante de todas formas y en ejecución te peta, que es el problema, ¿vale? Es que aquí no. Java te comprueba el código y mira, Hibernate te va diciendo, si vais más aquí arriba, veis, pone create table, alter table, porque ya estaba creado, por ejemplo, la de personaje. Entonces, o había una ya estaba creada ya, solo hemos añadido un nuevo campo, entonces la está modificando, ¿vale? Inmediatamente detecta todos los cambios que hay y nos ha hecho toda la base de datos, ¿vale? Aquí tenemos la tabla intermedia, inventario ítems, tenemos los ítems, ¿vale? Tal como hemos hecho el autoincremental automático, ¿vale? Ha decidido que para MySQL lo mejor es crear
una tabla con el siguiente número de secuencia, que es un poco rollo, ¿vale? Entonces tenemos muchas tablas. A mí, quizás a nivel de optimización sea la mejor forma de hacerlo, pero lo que no me gusta es que nos va a crear para cada tabla duplicada para primary key autoincremental. Es un poco rollo tener tantas tablas aquí, ¿no? Pero bueno, ya está hecho. ¿Vale? Esto es el poder JPA de crear tablas con relaciones entre sí. Y el poder en sí, dices, vaya tontería, esto realmente, si yo ya sé hacerlo con el Workbench que me crea los inserts, esto es un poco rollo. Pero tener en cuenta que de cara a modificarlo, a crear nuevas entidades, nuevas cosas, a mí me parece más sencillo que andar con SQL. ¿Vale? Y no solo eso, o sea, la potencia real es la que vamos a ver en la siguiente hora. ¿Vale? Yo os voy a dejar una hora de prácticas ahora, pero en la mañana voy a hacer lo mismo. La primera hora daremos los repository bien, porque hasta el repository hemos dicho extends, ¿vale? En los repositorios hemos dicho, tenemos uno por aquí, ¿no? Un repository. Solo decimos extiende de JPA repository y con eso ya teníamos el 6 by D, find by D, find all, el save, ¿verdad? El delete. Podemos hacer todas las cosas básicas ya sobre las ciudades, ¿vale? Pero hay un montón de cosas más y muchas que podemos nosotros definir, ¿vale? Y esa es la potencia real. Venga, paro la grabación.